Les invitamos, por favor, a ingresar al teatro para dar continuidad con la agenda prevista en este Congreso Latinoamericano sobre el abandono de la educación superior. Pasamos al tema del panel rectoral. Les invitamos, por favor, a ingresar al auditorio. Los invitamos a ubicarse en los puestos de adelante para mantener el diálogo más cercano, por favor. Los que se encuentran en la parte posterior del auditorio, los invitamos también a ocupar los puestos de adelante para tener esa cercanía que queremos durante este desarrollo del Congreso. Damos la bienvenida nuevamente al Teatro de la Universidad del Atlántico para la conversación con rectores y directivos académicos sobre los retos de la pertinencia de la oferta académica y su impacto en la permanencia, el éxito y la graduación estudiantil. Por favor, a medida que van ingresando, los invitamos a ocupar los puestos de adelante para mantener la cercanía durante el desarrollo de este evento. Para este panel nos acompañan el doctor José Eusebio Consuegra Bolívar, rector de la Universidad Simón Bolívar. También nos acompaña el señor rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, el doctor Alberto Roa Varelo. Y nos acompaña también la decana de estudiantes de la Universidad de los Andes, Diana María Agudelo Vélez. La moderación de este panel está a cargo del director ejecutivo de la Asociación Colombiana de Universidades, el doctor Óscar Domínguez González. Bienvenidos a este Congreso Latinoamericano sobre Abandono en la Educación Superior. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Esta es una hora compleja. Ustedes han transitado un almuerzo bastante demorado, han tenido además que esforzarse para pasar a los diferentes momentos de las ponencias. Y ahora, antes de un recorrido, seguramente sucederá después de este panel, tendrán la posibilidad de que la ciudad hermosa de Barranquilla los recoja en los escenarios que se han preparado logísticamente para que ustedes puedan tener una mirada de la ciudad. Nos ha correspondido en el diseño que hicimos con los colegas de la Red Guía este panel, es el panel rectoral. Yo
voy a ir avanzando en algunas de las cosas que quería decir para escuchar a nuestros protagonistas del panel. Solo quisiera, con unas preguntas que previamente hemos ya revisado con ellos, destacar algunas cosas muy iniciales y explicar alguna otra. La primera pregunta que se vendrá a la cabeza de parte de ustedes es ¿por qué no hay un rector de universidad pública? Teníamos previsto a nuestro rector de la Universidad del Cauca, al doctor Deibar, pero él ayer precisamente me indicó que tenía una dificultad de última hora y eso le impidió que nos acompañara. Pero para lo que vamos a contar un poco, y es que ustedes todos, los colegas latinoamericanos que se aproximan en este 14º Congreso de Permanencia, van a tener de la voz de quienes van a interlocutar con nosotros y a presentarnos sus miradas institucionales y relacionarlas con este tema de la permanencia y del éxito en la formación. Voy a sugerirles a nuestros panelistas que más que lo que yo pueda hacer en una presentación de contexto, arranquemos con la primera pregunta del panel, un poco en la indicación de que nos cuenten de su institución, un poco las características de su institución, que está un poco previsto así, cómo su institución entonces ha logrado abordar todos estos cambios que se están dando en educación superior, qué mirada tienen de esos cambios de la educación superior a nivel global, desde luego una interpretación a través de sus ojos de todas estas nuevas miradas de la educación superior a nivel nacional y regional. Las tres instituciones son instituciones muy queridas en nuestro país. Voy a empezar simplemente mencionando que la Universidad de los Andes es hoy por hoy una de las universidades de mayor prestigio en temas de investigación. Es una institución que ha tenido una evolución en sus 80 años, Canalla. 80 años de vida institucional y siempre han sido un referente latinoamericano y para nosotros nos es de mucha motivación tener a una universidad como la de los Andes en nuestro ecosistema. Pero la Universidad de los Andes está en Bogotá y resulta de que Colombia ha desarrollado un sistema en provincia muy especial y nos acompaña por eso aquí a mi lado izquierdo el doctor Alberto Roa. La Universidad Tecnológica de Bolívar es otra institución puesta en el territorio, en la ciudad de Cartagena, de la que ahora que su rector haga la presentación sobre este primer punto de su mirada, se van a dar ustedes cuenta del papel que juega una institución de este tipo. Es una institución privada que, como también lo va a decir ahora el doctor José Consuegra Bolívar de la Universidad Simón Bolívar, uno de nuestros anfitriones en Barranquilla, son universidades privadas que no parecen tanto por la característica y la composición de sus estudiantes. Atienden poblaciones de condiciones económicas muy difíciles en nuestro país. Y con la impronta, las tres instituciones acreditadas institucionalmente dan una formación que cuando uno se va a los resultados de los egresados de estas instituciones, encuentra que han logrado un aporte significativo en su formación a través de estas instituciones. Y cierra, y va a cerrar este panel del doctor José Consuegra Bolívar, lo dejo al final. Ustedes ven en la pantalla que está a mis espaldas la fotografía del doctor Consuegra con la bandera institucional de Ascuna. El doctor Consuegra fue 2 años atrás nuestro presidente de la Asociación Colombiana de Universidades, una universidad que ha tenido una transformación en territorio con presencia aquí en Barranquilla significativa. Seguramente es hoy por hoy una de las instituciones en la región que puede dar cuenta del más ambicioso crecimiento y una aproximación en la ciudad de Barranquilla, junto con otras instituciones que hay aquí en su ecosistema, en la que está avanzando en materia de investigación e innovación muy importante. Yo lo dejo ahí porque no quiero quitarles seguramente parte de los planteamientos que ellos van a hacer. Voy a ahorrarme presentaciones y demás. Vamos a empezar con la dama presente en el panel, con la doctora Diana, para que ella nos cuente y se aproxime a este primer reto que estamos proponiendo de presentarnos un poco su institución, los cambios que están viendo desde su institución en la educación superior, esa mirada que nos pueda referir a nivel global, nacional y regional de la educación superior. Doctora Diana, adelante. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes para todos y todas.
Lo primero que quiero decirles es que no es un síndrome del impostor, es que claramente yo me siento aquí pues muy afortunada de estar con estos grandes rectores, pero también un poco impactada de hacer una representación a este nivel. Estoy en representación de nuestra rectora, Raquel Bernal, debido a unas situaciones particulares que atender en Bogotá, pues ni la rectora ni la vicerrectora pudieron estar presentes, entonces me delegaron esta responsabilidad que espero cumplir de la mejor manera. La Universidad de los Andes es una universidad con una trayectoria de más de 80 años, que actualmente tiene casi 15.000 estudiantes de pregrado, 6.000 estudiantes de posgrado, y en promedio recibe unos 45.000 estudiantes al año en educación continua. Y es una universidad que, como seguramente todas las universidades que nosotros representamos o de las que estamos aquí, algunos de los funcionarios, de los profesores, pues es una universidad también que está enfrentando unos desafíos muy importantes en relación con varios puntos. Yo quisiera solo señalar tres que me parecen especialmente relevantes. Uno es el desafío del cambio en la composición demográfica de la población mundial, que hace pues que claramente cada día estemos recibiendo menos estudiantes y donde por lo tanto el esfuerzo también más grande se hace en pensar cómo va a ser la universidad del futuro y también cómo es la universidad del presente en relación también con las necesidades de garantizar la permanencia. Estábamos conversando ahorita con Priscila, la escuchamos esta mañana, cómo se ha hablado de otro concepto que es el de retención, que no nos gusta mucho, porque retención parece contra su voluntad y muchas veces es contra su voluntad, porque son estudiantes que, por ejemplo, ingresan a programas de los cuales no están muy convencidos, pero enfrentan distintas tensiones de diferente orden, familiar, social, económico, que hace que permanezcan en algunos programas que no están conectados con sus intereses. Entonces, claramente, tiene más sentido hablar de los desafíos en relación con la permanencia. Alrededor de otros problemas, y entonces ahí quería mencionar el segundo punto, además de lo demográfico, que es lo que sucede a nivel de la movilidad de las personas en este momento y en este escenario local, regional y global. La tendencia de las personas a establecerse en distintos lugares y de buscar oportunidades laborales que trasciendan las fronteras de los países, pero que también, por lo tanto, trascienden las fronteras de las disciplinas. Y en ese sentido, pues enfrentamos otro desafío y es cómo los problemas cada vez le pertenecen menos a las disciplinas y les pertenecen a las sociedades. Y sin embargo, las universidades seguimos formando en gran medida en pequeños silos disciplinares que terminan agotando las posibilidades de dar una respuesta más efectiva a problemas que, como les decía, yo pues estoy convencida que no son propios de las disciplinas. Y el último punto, y ya con eso daría la palabra a los rectores, es otro escenario muy desafiante, que es este asunto de la urgencia, la inmediatez. Cada vez la necesidad de obtener logros, obtener beneficios en menos tiempo, tener menos capacidad para esperar y más necesidad de dar respuesta a un clic,
a las preguntas, a la búsqueda de información y por lo tanto, si eso lo llevamos al escenario laboral, pues también la necesidad de responder con prontitud, con celeridad y con eficacia a los desafíos que enmarca el mundo laboral. Entonces eso también hace que las universidades tengamos que pensarnos en diseños más flexibles y en diseños que también permitan el desarrollo de unas competencias que se articulen con las necesidades que enfrenta nuestro mundo laboral y nuestro mundo en general. Lo dejaría así de momento. Muchas gracias, doctora Diana. Tal vez una cosa muy rápida. Nosotros en Ascuna, a propósito de la mención que hace la doctora Diana, que tengo también que decir, no referí el importantísimo papel que ha hecho la Universidad de los Andes a través ahora de su rectora, la doctora Raquel Bernal, que a propósito también, para que veamos esas evoluciones en América Latina, es la primera rectora de esa universidad mujer. No es una cosa menor. Y también unos tránsitos que seguramente se comentarán más adelante en transformaciones que está haciendo la Universidad de los Andes. Y eso me llevaba a pensar que una vez estuve acompañándolos a ustedes en el Congreso de Costa Rica, nosotros trajimos una idea a Colombia que en su momento el doctor José Consuegra, como presidente de ASCUN, nos abonó y nos apoyó, que fue desarrollar el estudio de cobertura en educación superior en Colombia. Un estudio que presentamos en octubre del año pasado y que da cuenta, en marzo de este año, perdón, y que dio cuenta de unos comportamientos en una mirada prospectiva 5 años atrás, 5 años adelante, y que indica un poco eso que ella planteó como el primer elemento clave aquí, que es las transformaciones demográficas de las que estamos en el mundo, pero finalmente en América Latina experimentando. Cerrar una cifra que no es menor, nosotros teníamos en Colombia en el 2015, según la presentación que nos hacía la señora directora de la DIAN, que es la institución en Colombia encargada de las estadísticas, poco más de 700.000 nacimientos al año, y este año entiendo por la última presentación que ella hizo que estamos hablando de 430.000 nacimientos. Es decir, hoy los que estudian medicina no tienen escenarios de práctica en los neonatales porque no están naciendo los niños en una dinámica colombiana particular que experimentó una acelerada disminución demográfica más que el mismo Japón, que se considera que es de los países que tiene mayor dificultades en este tema. Solamente para mencionarlo, pero quiero ahora, continuando en el lado del inicio del panel con el doctor José Consuegra, que de todas las cosas que he contado y de la institución que les he referido, aquí tengo una cosa particular en este panel que quiero que ustedes la comprendan en esa dimensión y la voy a mencionar. Ambos rectores que están aquí fueron miembros del Consejo Nacional de Acreditación y ambos fueron personas reconocidas porque en su momento tanto el doctor Alberto como el doctor José Consuegra impulsaron todo este movimiento que hoy tiene a más de 90 instituciones acreditadas institucionalmente en Colombia, de más de 300, y que le ha permitido a Colombia ser considerada dentro de la apuesta de la pertinencia y si lo refiero seguramente con muy mala ubicación, pero si vemos esa pertinencia asociada a que cuando un joven colombiano sale al exterior y se presenta a hacer un programa de posgrado, es muy bien acogido. Tienen una altísima aceptación nuestros estudiantes. Uno diría entonces, seguramente yo me equivoco, no soy tan experto como ustedes en los temas de pertinencia, que algo estamos haciendo bien en estas instituciones y este par de rectores de manera específica con su paso por estos espacios de acreditación pudieron contribuir con lo mismo. Doctor Consuegra, doctor José Consuegra, por favor adelante con la misma apuesta institucional. Muchas gracias, Oscar, muy amable y buenas tardes a todos. Pues contarles primero, la Universidad Simón Bolívar nace hace 53 años aquí en la ciudad de Barranquilla. En respuesta, los fundadores, que todos eran académicos y profesores universitarios, definían una apuesta para abordar el poderle abrir un espacio a los jóvenes que históricamente habían sido excluidos de la posibilidad de lograr acceso a educación superior. Y hoy, 53 años después, seguimos conservando esa misión como alta responsabilidad institucional. Y el 93% de nuestros estudiantes son de estrato 1, 2 y 3. Y contamos en la actualidad con 2 sedes, una sede en Barranquilla
que tiene 14.600 estudiantes, de los cuales 13.780 son de pregrado y 813 de posgrado. Y en la ciudad de Cúcuta, una segunda sede que cuenta con 21 años de existencia, en la cual tenemos 3.201 estudiantes, para un total de 17.801 estudiantes, repartidos en 5 facultades, con un total de 136 programas, 39 de pregrado y 97 de posgrado. Estas serían como cifras generales de nuestra universidad. Igualmente tengo unas cifras que me gustaría mencionar por la pertinencia de la temática, que está relacionado con la innovación en la oferta educativa, que más adelante voy a mencionar como respuesta a los retos que hemos tenido las instituciones de educación superior en estos últimos 5 años. Y puede pasar la próxima lámina, por favor. Pueden observar ustedes ahí arriba cuáles son algunos ejemplos de los programas innovadores que la universidad ha establecido, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado, respondiendo a estos retos del mundo actual y buscando la manera de poder abrir oferta de programas innovadores en la región Caribe. Observan ustedes ahí tanto de pregrado como de posgrado, y quisiera resaltar posgrados como por ejemplo doctorado en genética y biología molecular, es el único en el país; doctorado en estudios de género, políticas y desafíos contemporáneos, también único en el país en esta temática tan álgida; y doctorado en ciencias jurídicas y políticas. Es innovador en su área porque logra correlacionar las ciencias políticas con las ciencias jurídicas. Y están en trámite 2 programas que ya hemos presentado doctorales, para no salirme de esa área, en el Ministerio de Educación, que también son sumamente retadores, como el doctorado en inteligencia artificial, que ya se encuentra en trámite en el Ministerio de Educación, y el doctorado en virología, que sería pues no solamente el primero en Colombia, sino el primero en América Latina, ya que solamente existen programas similares en los Estados Unidos y en Canadá. Son pues respuestas a los retos inmensos que tiene la educación superior en estos momentos, para lograr una pertinencia hacia las responsabilidades y hacia los objetivos que tiene la sociedad colombiana. Y quería mencionarle también la tasa de deserción anual que ustedes observan aquí en la proyección, que está gracias a ese compromiso por lograr que nuestros estudiantes logren fluir con continuidad en los programas. Se ha logrado bajar esa tasa de deserción, siempre estando por debajo del promedio nacional. Observen ustedes, fíjense, hay una caída en el año 21, y se preguntarían usted por qué esa caída y después no se ha mantenido, porque esos fueron los años de la pandemia, en donde la universidad pues hizo una gran inversión económica ante las limitaciones económicas que tenían los estudiantes, y entonces asumimos nosotros buena parte de los costos de matrícula. Por lo tanto, pues se logró disminuir la deserción por temas económicos, que son los que más impactan en nuestra institución. Se le ofreció una tableta y computadores a todos los estudiantes, y eso permitió pues que aquellos estudiantes que desertan por problemas económicos o porque no tienen las posibilidades económicas para sus libros y sus medios de estudio, pues se pudieran mantener en la universidad, y se logró bajar. Pero con todo y lo que se ha dado en los últimos años, hemos logrado mantenernos muy por debajo del promedio nacional. Ahora, en cuanto a la segunda parte de la pregunta, referente a qué tensiones hemos tenido que abordar nuestra universidad, pues lo primero que diría es el tema económico. Sin duda, una universidad como la nuestra, que atiende el 93% de sus estudiantes de estrato 1, 2 y 3, ante las situaciones de calamidad de la situación económica en el país, eso nos golpea grandemente. Eso ha sido pues
una de las situaciones más tensionantes en que hemos tenido que vivir en estos últimos 4 años. El otro punto relacionado con este es la disminución del crédito por parte del ICETEX, que todos conocen. Esta es una realidad, caramba, que ha golpeado especialmente a los jóvenes que estudian en universidades privadas, aunque también a las públicas, porque los recursos que normalmente deben recibir también, a pesar del costo cero de la matrícula, lo que necesitan para su supervivencia se han disminuido y por lo tanto eso ha impactado negativamente en las instituciones de educación superior. Ya fue mencionado aquí por mi compañera los cambios demográficos, eso nos golpean a todos, ya lo resaltó también Óscar, cómo han disminuido la natalidad y cómo ha aumentado el tema de las mascotas, que se ha quintuplicado, así como han disminuido los nacimientos, se ha quintuplicado el tema de mascotas en los hogares jóvenes. Así que esta es una realidad. No sé si algún día tendremos que abrir, doctor Roa, espacios académicos para las mascotas y tal vez eso compensar la disminución de los alumnos, pero es una realidad en nuestro país y creo que en el mundo este tema de las mascotas. Creo que esos serían los puntos. Pues también todo lo que está relacionado, el reto de adaptarnos a los modelos educativos más flexibles, sin duda es algo que todas las universidades lo estamos haciendo. Es casi que obligatorio para poder guardar la pertinencia con la realidad de la sociedad. El tema de la digitalización de nuestros estudios, sin duda, el hecho de poder centrarnos en el estudiante en un contexto que está marcado por la aceleración tecnológica y la internacionalización del conocimiento. Hasta ahí dejaría. Rector José Consuegra, muchísimas gracias. Y fíjense ustedes, esta mañana, y seguramente los colegas colombianos que están aquí nos han escuchado mucho estos datos, pero dado que hay personas desde México a la Patagonia presentes en el auditorio, esta mañana mencionábamos tal vez dos cosas que no quisiera dejar pasar a la intervención que ha hecho el doctor José Consuegra, y es las características de un sistema mixto de educación superior colombiano muy robusto, que durante tantos años permitió los logros que les contaba esta mañana de una cobertura tan importante, que superando ya casi el 58% ha dado cuenta de responder en las posibilidades de un compromiso que tiene Colombia para ofertar educación superior. Sin embargo, ahora las tensiones no son menores. La mayoría de ustedes seguramente cuando escuchan y profundizan en las investigaciones y las ponencias que vinieron a hacer en educación superior, o mejor, en estos temas de pertinencia, pasaron alrededor de una institución que es supremamente poderosa en Colombia, responsable de un número importante de créditos y de estudiantes en educación superior privada, que son casi 350.000, un poco más en principio, de más de 900.000 beneficiarios, que es el ICETEX. Y por fortuna nuestra, en esta panel, ambos rectores han estado en la junta directiva de esta institución, que a propósito está pasando por uno de los momentos más difíciles en su historia, toda vez que hay una intención concreta, explícita, de desestimular el crédito en educación superior, que golpea muy duro a las universidades, porque hay que decirlo que en Colombia también, en el modelo que hemos tenido, la matrícula de la universidad privada representa, voy a, con mucho respeto aquí por mis rectores, decir una cifra, después ellos me van a corregir, el 90% del presupuesto de las instituciones. Un poco para que miremos lo complejo de la situación. Bueno, le voy a dar la palabra al doctor Alberto Roa, un rector de las máximas categorías que nosotros podemos referir en Colombia, para que nos presente su manera de abordar desde la Tecnológica de Bolívar, donde está ahora como rector, estas impresiones sobre el tema de la educación superior. Doctor Alberto, por favor. Gracias, Óscar. Un saludo muy especial a José, colega rector aquí en Barranquilla, a Diana María, decana de estudiantes, agradeciendo a SCUN, a la red y a los organizadores de este evento. Como ya dijo Óscar, pues yo vengo de aquí cerquita, Cartagena de Indias, más o menos a 120 kilómetros. Los que están por fuera, vayan, péguense un paseíto por Cartagena de Indias al fin de esta semana. Cuando termine este evento, vale la pena ir allá a dar una vuelta por la ciudad vieja y por toda esa riqueza patrimonial de esa bella ciudad que tenemos aquí cerca.
Soy rector de la Universidad Tecnológica de Bolívar, allá, que tiene más o menos los mismos años que dijo José, de la Simón Bolívar, alrededor de unos 55 años. Es una universidad privada. En este momento tenemos algo así como 5.500 estudiantes de pregrado, unos 1.500 más de posgrado. Es una universidad muy relacionada con el sector empresarial de la ciudad. En su consejo superior hay representantes de los gremios económicos de la ciudad. También tenemos un porcentaje muy alto de estudiantes de sectores sociales vulnerables, cerca del 80% estratos 1, 2 y 3. Con un ADN, con un sello muy hacia la innovación, muy hacia el tema de las características empresariales de la historia misma de la universidad. Le damos mucha importancia a las prácticas estudiantiles. Estamos rodeados por un sistema, todo un entorno empresarial industrial muy fuerte ahí en Mamonal. Y la universidad tiene un nexo muy grande con esas empresas. Miren, podría hablarles mucho de la UTB en este momento, pero me sugiere muchas cosas la pregunta dificilísima de Óscar. ¿Cómo están afrontando los cambios, los retos, las incertidumbres de la educación superior de hoy? Que son tantas, ya se mencionaron algunas. Los retos demográficos, los retos de financiamiento, léase crisis del ICETEX, etcétera. Los retos también de los cambios culturales del mundo que estamos viviendo, las expectativas de los jóvenes, los retos de la salud mental de nuestros muchachos, etcétera. Tenemos un entorno incierto, difícil, retador, que nos ha cambiado. Nos cambió el paisaje de unos años para acá. Y la primera respuesta que yo diría a la pregunta de Óscar es: si nos cambió el paisaje, si nos cambió la complejidad de los problemas que nos rodean, pues hay un imperativo: la universidad también tiene que cambiar. Tenemos que evolucionar. Pudiéramos quedarnos quejando. Aquí yo me podría quejar mucho de la política pública alrededor del financiamiento de la educación superior, sobre el tema del ICETEX, de cómo se ha querido resquebrajar el bonito sistema mixto de educación superior en Colombia, de cómo a veces se lanzan señales equívocas a los jóvenes. Mire, que usted vaya y haga un cursito de 6 meses o un cursito de 1 año, ya queda listo para la vida. Pudiéramos quedarnos un poco en la queja y pudiéramos quedarnos también, que hay que hacerlo periódicamente, en la pedagogía sobre la esencia y la misión de la universidad. Pero la verdad es que tenemos que cambiar. Y aquí lo primero que les quiero contar es que nosotros asumimos ese reto y recientemente, a partir de un ejercicio estratégico, hicimos un cambio sustancial en toda la universidad, incluso en su organización, en su enfoque, en sus estrategias, en su forma de mercadearse, en su relacionamiento con las empresas, con los egresados y con los estudiantes mismos. Cambiamos la idea que teníamos de unas facultades muy centradas en las disciplinas, muy cerradas, muy centradas en la actividad de los profesores, y nos metimos una idea nueva de escuelas más frescas, más interdisciplinarias, más pensando en la trayectoria de los estudiantes, más pensando en su éxito, en su transformación, más relacionadas con el entorno y profundamente interdisciplinarias. Creamos una escuela de ingeniería, arquitectura y diseño que combina aspectos de
esas ciencias que hemos llamado duras de las ingenierías, con toda el área estética, el diseño, la arquitectura, pero es un área, es una escuela que aprovecha mucho el entorno industrial de la ciudad como laboratorio vivo. Es una escuela que recoge muchos esos muchachos que tienen aspiraciones de empleabilidad en ese entorno también. Tenemos una escuela de negocios, leyes y sociedad, donde nos atrevimos a juntar a los administradores con los abogados, con los psicólogos, con los economistas, con los politólogos, con los que estudian finanzas. Es la escuela de la gente que le gustan las personas, las interacciones sociales, que piensan los liderazgos, en las normas, en el comportamiento humano, en el comportamiento de las instituciones. Y una tercera escuela, que es la escuela de transformación digital, de los jóvenes que están enganchados con el mundo digital. Ahí tenemos programas de ciencia de datos, de marketing y transformación digital, el programa de ingeniería de sistemas, los programas de comunicación social más hacia el tema de los medios y sobre todo los medios digitales. Entonces, creamos un nuevo entorno y una nueva aura alrededor de esas escuelas, en donde hay una idea clave que es la trayectoria de los estudiantes y el imperativo de que tengan éxito. Y entonces, miren, tal vez la apuesta más importante, creamos una nueva vicerrectoría que llamamos la Vicerrectoría para la Autonomía y el Éxito Profesional. Nos decidimos a hacer realidad lo que decimos tanto en las universidades. Es que no basta la formación profesional, que necesitamos formación integral, que necesitamos desarrollar competencias que nos pide el entorno, competencias que algunos llaman blandas, comunicativas, competencias de trabajo en equipo, de lenguas, de inglés, de liderazgo, e hicimos todas unas rutas de trabajo para impulsar esas competencias en todos los estudiantes. Algunas de esas actividades, de esa trayectoria, de esas rutas tienen que ver con cursos formales, otras no. Es con actividades, apostándole mucho al aprendizaje experiencial, apostándole mucho a lo que podemos hacer en la vida universitaria, a través de talleres, a través de experiencias, poniéndolos en contacto con los empresarios de la ciudad, a través de inmersiones cortas antes de la práctica profesional. Y estamos dándole la vuelta un poco a la vida universitaria con esa idea de la Vicerrectoría de Autonomía y Éxito Profesional. Ahí está, por ejemplo, en esa vicerrectoría, todo lo que antes llamábamos ecosistema universitario, que se encargaba de los temas de retención, en los cuales hemos aprendido mucho. Es un tema viejo, incluso les digo para mí. Acabo de encontrarme por ahí a Soraya Lewis. ¿Dónde está Soraya Lewis? Mírenla. Ella dirige el CRE de la Universidad del Norte, que surgió de unos viajes míos por universidades norteamericanas, conociendo los Student Success Centers y las estrategias de retención de primer año, y todas las estrategias que van dirigidas a resolver los déficits que traen los muchachos, a acompañarlos académicamente, a acompañarlos emocionalmente, sobre todo con esta idea de pares estudiantiles que pueden ayudar en ese proceso. Y ahí se creó el CRE, y en la UTB tenemos algo muy similar alrededor de ECO. Estudiantes ayudando a estudiantes, pero también herramientas tecnológicas para resolver esas dificultades que traen. Y también, y sobre todo, apoyo financiero. El estudiante que tiene crédito y que tiene resuelto
los temas financieros, deserta menos. Pudiera hablarle mucho de los aprendizajes de estos temas de retención, pero quiero quedarme en un punto, sé que me estoy extendiendo un poquito, José me va a regañar, y hablamos mucho en este evento de las relaciones entre las estrategias de retención y el tema de la pertinencia. Gran parte de los cambios que estamos viviendo y que nos va a tocar vivir a todas las universidades, espero que José esté de acuerdo conmigo en eso, es que se nos está cambiando la idea de la accountability, que siempre lo veíamos como algo un poco abstracto. Sí, tenemos que rendir cuentas sobre nuestra misión y en todos los procesos de autoevaluación y acreditación, y hay que decirle a la sociedad cómo lo estamos haciendo en términos de calidad. Pero tenemos que aterrizar mucho más ese accountability en términos de la efectividad del proceso de los estudiantes al salir de la universidad, sobre todo en temas de empleabilidad. Ese tema de que los sistemas de financiamiento son unos y la universidad son otros, ese tema de que alguien le presta plata al estudiante y la universidad no tiene que ver nada con eso, de que si paga o no paga después, si está empleado o no está empleado, si tiene un emprendimiento o no, se acabó. Nos va a tocar ser copartícipes de todo eso. Y en la medida en que nosotros hacemos un sistema formativo flexible, abierto, riguroso, de calidad, tenemos a la vez que garantizar que eso termine en una verdadera transformación del muchacho, que entre otras debe verse reflejada en los índices de empleabilidad. Y eso es lo que nos va a dar sustento para los nuevos sistemas de financiación, en donde finalmente lo que tenemos es jóvenes talentosos, con sueños, pero que están ilíquidos hoy, pero que si hacemos bien las cosas, mañana no están ilíquidos. Entonces tienen que pagar en la universidad privada el esfuerzo y el costo de su formación. Pero eso solo será posible con una nueva forma de ver el accountability y el compromiso de la universidad con los resultados de la formación. Ahí vamos a ser más pertinentes. Ahí vamos a ser más pertinentes y más sostenibles, porque vamos a poder relacionar con eso, sobre eso, los sistemas de financiación que nos están faltando en este momento. Bueno, me he extendido mucho, Oscar, pero esas son las primeras ideas. Charlo, siempre es un privilegio, rector, y su mirada y las acciones de su tarea y la tarea institucional son un referente muy importante. Creo que de las primeras 3 intervenciones, un poco contándonos el papel de sus instituciones y sus apuestas, la palabra transformación, que es la que hoy nos acompaña a todos, es el gran mensaje. Esta mañana, un poco en la intervención del doctor Claudio Rama y de Priscila también, cuando hacía la presentación del trabajo de la red, creo que quedaba ahí, lo mencionábamos también cuando intervenimos, es que todos tenemos que avanzar a un gran trabajo que nos corresponde de manera especial, lo hemos hecho siempre, pero nos corresponde de manera especial, que es resignificar el papel de la universidad en la sociedad. Y creo que en buena medida la permanencia, el éxito académico es una de esas apuestas con la que esa tarea se puede materializar. Fíjese, por ejemplo, para Colombia, y un poco equilibrando la condición de intervención en el panel que está con 3 instituciones privadas, la institución pública en Colombia hoy, pues tiene unas condiciones especiales que le ha permitido una ampliación de cobertura significativa. Ustedes oyeron esta mañana al señor vicerrector de la Universidad del Atlántico referirse a ello. Colombia venía creciendo en unos promedios del 6-7% en la matrícula, más o menos ese era el crecimiento. El último reporte del indicador que Colombia usa para el crecimiento de educación superior, que es el SNIES, el Sistema de Información en Educación Superior, reportó que la matrícula de la universidad pública creció el 14%. En tanto que la matrícula de la universidad privada creció apenas el 0.9. Eso indica cómo va Colombia avanzando en un mecanismo que ha puesto ojos en cobertura, pero con una gran debilidad. Para cerrar y poder seguir en el panel, solo quiero decirles que
en esto de la oferta académica y en esto de la permanencia, el escenario de la deserción es dramático. Claudio Rama lo planteó muy bien esta mañana. Para una magnificación de cifras, Colombia ha invertido en estos últimos 2 años sobre el sistema público 20 billones de pesos. Si tenemos una deserción acumulada por programa del 50%, ¿cuánto de esa plata va a perder el país? Solo ponerlo en una cifra de magnificación. Pero bueno, como estamos avanzados y cortos de tiempo, sigamos un poco explorando las experiencias de nuestros colegas panelistas, de nuestros panelistas especiales hoy. Una pregunta que tendríamos que abordar ahora, para no seguir detallando ya cosas en las que todos se adelantaron de manera tan juiciosa, metámonos en el tema del seminario ya en concreto, que es un poco lo que referíamos en la tercera pregunta que estaba planteada, porque quisiera que quienes están aquí de Latinoamérica escucharan un poco esta reflexión de estos directivos académicos desde la decanatura de docencia de la Universidad de los Andes, como en las rectorías de estas 2 instituciones tan importantes en nuestro territorio. Un poco una pregunta combinada alrededor desde la perspectiva de su institución, estas relaciones, pertinencia académica, permanencia, deserción, ¿cómo pueden ser estos mensajes que en un panel como estos pudiéramos contarle a los colegas latinoamericanos y colombianos que nos acompañan? Hago la excepción por la cantidad de gente de Colombia que hay también. Doctora Diana, ¿cómo pudiéramos mandar unos mensajes desde ese ejercicio para intentar aportar a esta reflexión que están haciendo estos académicos en este 14º Congreso? Pues evidentemente lo primero que uno tiene que pensar es en la necesidad de un cambio cultural, que a veces es más lento al interior de las instituciones de educación superior de lo que nosotros quisiéramos. Pero claramente requerimos adaptarnos con más prontitud al acelerado movimiento que tenemos en las demandas sociales, en los requerimientos de los estudiantes. Ya también el doctor Roa nombró hace un momento los desafíos, por ejemplo, en los temas de salud mental, que en el marco de una nueva ley que tenemos, la ley 2460, pone un acento muy importante en las instituciones de educación superior, pero que yo creo que nos tiene que hacer pensar de cara a las estrategias de permanencia en la salud mental y no solo en el trastorno mental, porque tradicionalmente hemos tendido a ver el asunto de la salud mental en oposición a la presencia de problemas y trastornos. Y claramente nosotros necesitamos trabajar alrededor del fortalecimiento de los factores protectores. ¿Qué hacemos para fortalecer las habilidades de los estudiantes, que luego van a ser las habilidades de los profesionales, de cara a su aproximación al mundo laboral? ¿Qué podemos hacer para lograr que la permanencia del estudiante en la universidad sea, como lo dice mi rectora, una experiencia memorable? Lo más importante también es que podamos entender que el tránsito por la vida universitaria es una oportunidad para el establecimiento de redes, de vínculos que son los que van a permitir a este futuro profesional tender sus puentes hacia el mercado laboral de la mano de todas las ofertas y todas las posibilidades que las universidades hacen en relación con el vínculo, claramente con el sector productivo, por ejemplo. Pero cómo es necesario fortalecer esas que hemos llamado habilidades para la vida o habilidades socioemocionales en el ejercicio del enfrentamiento de las dificultades académicas, personales y de toda índole que se pasan en el mundo de la universidad. Los estudiantes pasan la mayor parte de la vida en los campus universitarios. Ahí construyen experiencias duraderas, relaciones para toda la vida. ¿Y cuáles son esas otras herramientas, además de las profesionales, que estamos aportando nosotros como universidad
para reducir las brechas. Estamos buscando alternativas para favorecer el acceso de estudiantes a educación superior, pero hay más brechas que hay necesidad de reducir. ¿Cómo incrementamos el capital social de todos estos estudiantes que pueden llegar a la universidad, pero enfrentan otros desafíos relacionados con la discriminación, por ejemplo? Discriminación por distintas razones y que tiene una influencia muy importante en los patrones de deserción. ¿Cómo hacemos para reducir las inequidades en el acceso cuando la educación secundaria tiene limitaciones importantes? ¿Qué estamos haciendo cuando una fuente de deserción, hemos comentado y lo hemos escuchado en varias de las presentaciones, el tema, por ejemplo, frente a las brechas en la educación en matemáticas, que es una brecha que viene desde la educación básica, de la educación secundaria? Entonces, además de pensar que nosotros tenemos que favorecer el desarrollo de grandes profesionales alrededor de, por ejemplo, estos conocimientos, tenemos que pensar cómo hace uno también para reducir esa brecha que habla de una inequidad profunda en la educación en este país y que termina siendo un obstáculo para el avance y se reduce finalmente en muchos casos a la deserción. Entonces creo que es clave pensar que nuestra responsabilidad tiene también que ver con dotar a los estudiantes de otras habilidades y otras herramientas que les permitan enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo, que les permitan estar en unas mejores condiciones para enfrentar las adversidades, para luchar en un mercado laboral, para enfrentar problemas que tiene nuestro país, nuestra sociedad, y que no se van a responder únicamente desde las disciplinas y desde la formación profesional, sino que requieren de otras habilidades. La permanencia tiene que ver también con la vivencia del bienestar, y ese bienestar entendido no desde la perspectiva hedonista, sino desde la perspectiva de la vida buena. ¿Qué hace uno para construir una vida con sentido, con propósito, donde podemos estar enfrentando muchas adversidades, incluso de salud mental, pero estas pueden ser enfrentadas con una capacidad de recuperación, de resiliencia, que nos permita estar mejor preparados para enfrentar la sociedad en la que vivimos? Creo que hay Doctora Diana, muchísimas gracias. En el mismo sentido, doctor Consuegra, y un poco doctor José Consuegra, en la línea de intentar marcar como unas pistas para enfrentar con la experiencia de ustedes estos problemas, ¿cuál sería ese mensaje, doctor Consuegra? En el caso particular de la Universidad Simón Bolívar, pues los principales retos y las transformaciones que hemos tenido que desarrollar giran alrededor del tema de la inclusión primero, el acceso a la educación superior en nuestra institución y a la permanencia. Y en ese transcurso de permanencia, sin duda, un sitial cimero lo ocupa el tema, además del aprendizaje, de la adquisición de las competencias, el tema de la salud mental. Nosotros recibimos un poco más del 80% de nuestros estudiantes provienen de colegios públicos y la educación media y la educación secundaria en nuestro país es gratuita. Por lo tanto, sus familias hacen un traslape de unos estudios donde no cancelan nada a ingresar a una universidad privada donde van a tener que cancelar un valor de matrícula. Así que el tema económico es un tema para nosotros central porque el 93% de nuestros estudiantes son de estrato 1, 2 y 3, que son los más bajos para quienes no son de aquí de Colombia.
Y el otro tema es los resultados de pruebas estandarizadas en estos colegios públicos son de los resultados también de la media hacia abajo. Por lo tanto, nuestras dos mayores transformaciones van dirigidas a el tema de la permanencia por problemas económicos y el tema de la permanencia por temas de rendimiento académico e intelectual. Así que para responder a estos dos retos, la universidad ha tenido que establecer todo un sistema de facilidades de crédito con intereses por debajo de lo que está en el mercado para que pueda ser accesible a los jóvenes de estos estratos sociales. Y una cobertura que le permita a todo el que tenga esa necesidad pueda acceder a su matrícula y a continuar sus estudios. Otra situación es que quienes especialmente provienen de estrato 1 y 2 tienen muchas limitaciones en sus casas. El padre y la madre no son profesionales. Generalmente, en mayor porcentaje, la madre no es profesional. En su casa no hay una biblioteca, en su casa no hay internet, en su casa no hay un computador. Por lo tanto, la universidad levanta una infraestructura para que actúe como un nido académico, para que el joven dentro de la universidad tenga todo de lo que carece en su casa. Entonces, una estrategia que tenemos para que permanezca el joven es que nosotros hacemos una distribución de sus obligaciones de asistencia a clase, entrando desde muy temprano, 6:30 de la mañana, y despachándolo de la universidad casi que en la noche o en la noche, para que el joven se vea obligado a permanecer en la universidad todo el día en un ámbito académico y pueda eso ir transformando su forma de ser y de actuar ante las responsabilidades intelectuales. Eso sin duda nos ha dado excelentes resultados porque el joven tiene una clase a las 6 de la mañana, tiene otra clase a las 11, tiene otra clase a las 3 de la tarde y otra a las 7:30 de la noche. Durante ese periodo el estudiante permanece o en la biblioteca o en zonas de estudio compartiendo con otros compañeros, pero en un mundo muy diferente de su casa y de su barrio, de su entorno, que es poco proclive al estudio. Entonces, ese punto ha sido fundamental. Y el segundo punto es hemos creado toda una infraestructura de acompañamiento integral al estudiante en los temas educativos. Eso también tiene un alto costo económico y un alto costo de profesores, pero ha permitido que los estudiantes puedan responder a esos retos de formación sin que haya el riesgo de perder la permanencia y de tener que desertar de la universidad. Este programa que nosotros tenemos es el Programa Institucional de Excelencia Académica PIELLA, que ya tiene 15 años de estar funcionando en la universidad, ha sido reconocido en 2 ocasiones por el Ministerio de Educación Nacional como programa piloto para el tema de la retención y la permanencia, y tiene unas especies de alertas tempranas que se dan desde el momento en que el estudiante entra. Se le hace un análisis de cómo han sido sus resultados en la formación de secundaria y en la educación media, y ya se le van detectando cuáles han sido las limitaciones y en los resultados de sus pruebas de saber 11. Ya entonces se hace un prediagnóstico del joven que entra a la universidad y se le da en el proceder de su primer semestre, la primera evaluación de ese semestre, la segunda, y ahí se va haciendo unas alertas tempranas donde se define si el estudiante tiene algún riesgo de no rendimiento académico y por lo tanto de riesgo de cesar la permanencia en la institución. Y se actúa sobre él, se actúa sobre el joven. Toda esta atención es totalmente gratuita para el joven, pero nos ha servido para lograr esa permanencia que ustedes observaron, cómo nuestra deserción está muy por debajo del promedio nacional, a pesar de que los jóvenes, el 93, son de estos estratos bajos.
han tenido bajos rendimientos en sus colegios públicos de donde provienen. Creo que ese ha sido nuestro mayor compromiso y la mayor transformación, porque de lo que se trata, y eso es lo que definieron nuestros fundadores de la universidad, no es recibir a los mejores del país para poder dar los mejores profesionales. Porque ¿qué va a pasar con aquellos jóvenes que sin tener ellos esa culpa y esa responsabilidad de no haber tenido acceso a colegios bilingües o a colegios de alto costo? ¿Y qué vamos a hacer con esos colombianos? Tenemos que darle también la oportunidad de formación y de poder acceder a educación superior. Y esa ha sido pues siempre nuestro reto misional y hemos logrado mantener la calidad, sin duda. Fíjense, somos una universidad acreditada institucionalmente por 8 años, a pesar de que los jóvenes que nosotros recibimos son jóvenes con resultados de saber 11 de medio hacia abajo. Eso es lo verdaderamente retador, porque recibir excelente, pues ni siquiera hay que llevarlos de la mano. Caminan solo esos jóvenes y salen excelentes, de eso no me cabe la menor duda. Pero es recibir el joven de resultado bajo en saber 11, colombiano como nosotros, con el mismo derecho a la educación superior como nosotros, y poderlo llevar en su formación hasta convertirlo en un profesional de excelencia. Creo que eso han sido nuestros principales retos y nuestras principales transformaciones para lograr mantener, como ustedes observaron, esa cifra de las bajas tasas de deserción y de una alta demanda. Fíjense, hoy hablar una universidad después de estos últimos 4 o 5 años de que tiene 17,000 estudiantes en provincia, sin duda es una universidad que se ha convertido en un faro llamativo de la demanda de los jóvenes y de la credibilidad y de la acreditación social por parte de la población. Rector, muchísimas gracias. Doctor Alberto, usted ya adelantó algunas de esas pistas, pero si quisiera, por favor, usted contarle a nuestros colegas latinoamericanos y colombianos en particular también esas apuestas que usted sugeriría para mejorar en estos asuntos, por favor. Sí, creo que ya Ana María y José han dado elementos bien interesantes. ¿Qué les puedo contar? Nosotros tenemos un sistema muy fuerte de acompañamiento para la permanencia estudiantil. José daba unos datos en su universidad de deserción. Nosotros usamos un indicador un poquito distinto que se llama ausencia intersemestral. No es la ausencia del año completo. Esa ausencia intersemestral hace 7, 8 años en la UTB llegó a ser entre el 12 y el 14%. Cuando empezamos estas estrategias, eso empezó a bajar y en este momento estamos más o menos en el 5% de ausencia intersemestral. ¿Qué nos ha dado resultado? Diagnóstico claro del estudiante a su llegada, similar a lo que está diciendo José. Sistema de alerta tempranas. Un modelo de acompañamiento con pares estudiantiles. Un modelo de docencia complementaria en temas claves esenciales, sobre todo matemática y lectoescritura, acompañado con plataformas tecnológicas. Sobre todo el tema de matemáticas lo trabajamos con unas plataformas tecnológicas que hacen que el estudiante tenga que de alguna manera repasar lo básico de las matemáticas de la secundaria, sobre todo en los programas de ingeniería, en los primeros meses, porque el énfasis de todo esto obviamente es el primer año. Y en general un modelo completo de acompañamiento. Tal vez lo que yo quisiera decir en este momento, digamos para redondear un poco, es que, fíjense, en las universidades hacemos muchas cosas investigativas, de extensión, proyectos, eventos, de todo. Y tanto los funcionarios como los profesores estamos metidos en 1000 tareas. Y a veces se nos olvida que la tarea fundamental es la transformación de ese joven que nos llegó. La tarea fundamental
es que esos muchachos tengan éxito y que realmente transformen su vida y transformen la vida de su familia y de su comunidad. Entonces, tenemos que volcar la universidad, su lenguaje, sus actividades, su entorno, su clima alrededor del éxito estudiantil. Buscando distintas estrategias, estudiándolas, metiéndole indicadores a esto, estableciendo cronogramas y agendas claros sobre el asunto, dándole fuerza a las oficinas que trabajan en esto. Es decir, volcar la universidad a su misión, a mi modo de ver, más esencial. Y tal vez con esto termino. En el ejercicio estratégico reciente que hicimos, recuerdo unos consultores ácidos que tuve que nos preguntaban: ¿ustedes por qué son reconocidos? ¿Ustedes qué es lo que hacen bien? ¿Por qué la gente viene aquí? Las familias les mandan a sus hijos. ¿Cuál es el prestigio de esa universidad? Y la respuesta de todo el mundo fue: aquí se transforman vidas. Aquí viene gente con dificultades y sale transformado. Esa es la idea de la UTB. Entonces, hay que hacer foco en eso. No distraernos tanto en otras cosas. Hay que hacer foco en lo que hacemos bien. Hay que meterle toda la fuerza, el arsenal, las estrategias a lo que hacemos bien, a nuestro valor agregado a la sociedad. Y no distraernos tanto. Ojalá nos enfoquemos mucho más en este tema de la permanencia, la retención y el éxito, de tal manera que entonces nuestras universidades realmente estén cumpliendo un propósito y aportemos mucho más a la sociedad. Rector, muchísimas gracias. Bueno, yo sé que intentar a través de este panel, cuando lo pensábamos y pensábamos en cómo abordar un panel de estas características ante un escenario y un público que hoy trae más de 200 ponencias alrededor del tema, era un reto. Pero creo que ustedes han encontrado en nuestros panelistas ese sentido por el compromiso que nos ocupa en un tema tan especial, esa visión de ser unas personas que superan el solo ejercicio de administrar una institución y están comprometidos con un proyecto que en buena medida por la lectura que hemos hecho desde ASCUN nos está llevando de una orilla a la otra resolviendo 3 tensiones. Una primera tensión: cómo resolvemos los temas de la expansión y la sostenibilidad de nuestro sistema, de nuestras instituciones. Una tensión que nos atraviesa por transitar entre modalidades y modelos. Una tensión que seguramente nos lleva a estar permanentemente en diálogo alrededor de lo que es la política nacional en este caso y la realidad territorial. Esas son 3 tensiones que en un escenario como estos, quienes nos han presentado sus opiniones, pueden de alguna manera, podría uno de alguna manera organizar para llevar hacia tres apuestas también, creo yo. Me gusta mucho referirlo en esa manera. Tenemos que pasar entonces de la matrícula al trayecto educativo, al paso por la institución. Tenemos que pasar de la ayuda puntual al acompañamiento integral, que siempre ustedes concluyen estos 14 congresos que llevan, y seguramente de los programas rígidos que hemos conocido. Esta mañana quedó evidente con la conferencia de Claudio Rama, a las trayectorias flexibles, adaptables, que generen el producto de transformación en los seres humanos que todos estamos buscando y aspiramos transformar. Doctora Diana, doctor José Consuegra, doctor Alberto Roa, muchísimas gracias por disponerse para este panel. A ustedes por ser tan atentos de escucharnos esta tarde. Muy amables. Agradecemos su participación en esta primera jornada del Congreso Latinoamericano sobre el Abandono de la Educación Superior. Los esperamos entonces el día de mañana desde las 8 de la mañana
con el inicio del espacio de reflexión titulado Políticas para fomentar la permanencia educativa en las instituciones de educación superior de Colombia. Será el espacio acá en este auditorio. Nos preparamos ahora para un recorrido por los sitios culturales y centros de interés de Barranquilla. En ese sentido, entonces vamos a dar algunas indicaciones para tener presentes. Primero, mañana está prevista la fotografía oficial de nuestro evento en el transcurso de la mañana y tendremos otra fotografía oficial en la cena prevista en la jornada. Las personas que vayan a participar con póster, por favor, traerlos mañana. Ya está destinado un espacio estratégico para ubicarlos. Por favor, entonces, a primera hora cuando lleguen nos contactan en la mesa de registro y en la mesa de registro nos lo entregan para hacer la ubicación correspondiente. Ya están los transportes previstos ahora para el recorrido, entonces tenemos 3 grupos de recorridos. Los que se inscribieron al grupo 1, estará el bus ahí previsto. Los que se inscribieron en el grupo 2, hay 2 buses. Y los que se inscribieron en el grupo 3, hay 3 buses. Dentro de los buses se les entregará un refrigerio que está previsto también para la jornada de esta tarde. Y de igual manera se les ofrecerá unos descuentos en un restaurante que allá les daremos la indicación correspondiente a los que presenten la escarapela. Entonces, para que tengamos, por favor, la escarapela presente y allá tendremos los descuentos para los que deseen acceder a ellos. Por lo pronto, entonces, los invitamos a pasar o a salir del teatro, dirigirnos hacia el parqueadero del edificio H. Vamos a tener unas personas que los van a dirigir hacia allá. Allá se encuentran los buses para ubicarnos en los respectivos transportes que nos llevarán los diferentes recorridos. Una buena tarde para todos, que disfruten la jornada cultural de esta tarde y ya nos encontraremos mañana nuevamente en este espacio a las 8 de la mañana.